Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios unánimes, unidos, por su bendita misericordia, porque en este bendito día sábado, noviembre, en los principios de dolores de parto, en la apostasía, en la maldad que hay aquí en el mundo, a los que tenemos hambre, a los que venimos guardando el pacto, Dios es fiel y no desampara al justo, porque proféticamente estamos en tiempos de apostasía, de maldad, estamos en tiempos donde ya nadie quiere escuchar la verdad, y los poquitos que quedemos o que quedamos, sabemos que no es por obras. Hay que en todo momento agradecerle a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, a todos los que por su misericordia y con su bendita presencia venimos con un corazón contrito, con un corazón quebrantado cuando tropezamos, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con temor y temblor, cuidando el depósito que nos trajo Cristo Jesús, nuestro Rey, en la cruz. A todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón, sabiendo que va a haber un juicio, y venimos delante de Dios buscando su consejo para obrar. Porque para este pueblo, para estos corazones, son las riquezas y las bendiciones de Dios, aún en estos tiempos proféticos de apostasía. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de Cristo y de usted, para continuar con la enseñanza número 33, habiéndole ya pedido a Dios que me permita ser un instrumento. También le he pedido por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados en la grandeza de Dios, en su misericordia, para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y dé un fruto de vida. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, en Japón y en China. Así, bendito hermano y bendita hermana, abramos nuestras benditas Biblias en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 11. Ayer terminamos el capítulo 10. Vamos a empezar el capítulo 11. Una vez, bendito hermano y bendita hermana, que el profeta Samuel juntó a todo el pueblo para darles la riqueza y la bendición a la petición que ellos habían hecho de querer un rey, y que Dios escogió a Saúl para ungirlo y para ponerlo como rey sobre su pueblo. Vimos también que algunos perversos no creyeron en este rey, algunos perversos, y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. Claro que Saúl supo quiénes fueron y él disimuló, ya profetizando Dios con parábolas, con ejemplos vivos, que no todos, cuando llegó Cristo, no todos, cuando llegó el Salvador, iban a creer, que habían perversos y que no le dieron el oro, la mirra y el incienso. No quisieron cumplir con el pacto que ellos mismos
aceptaron cuando pedían un rey, y cuando ya vimos que Dios, por medio de Saúl, les dijo las condiciones para poder tener este rey, y aún así aceptando, no le llevaron presentes. También vamos a aprender que tarde o temprano Dios y Cristo Jesús conocen los corazones, y tarde o temprano les da su merecido, como lo vamos a ver más adelante, el justo pago. Porque ya en el Nuevo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, pues la sentencia a los que no cumplen con el pacto es horrible, hoy es de muerte. Bueno, ya una vez que presentó y cada quien se fue para su casa, vamos a empezar el capítulo 11, ya estando este varón como rey de Israel, Saúl, el primer rey de Israel. Dice en el versículo o capítulo 11, versículo 1. Después subió Nahas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Muy importante. Después de todos estos acontecimientos, recordemos que el pueblo, antes de arrepentirse, estaba ya dañado por los filisteos y por estas naciones que los rodeaban, que los herían, mataban a sus hijos, a sus señoras. Entonces aquí subió Nahas amonita. Eran filisteos, los amonitas, los jebeseos, los hititas, todas esas culturas, esas naciones que habitaban ahí, representan, recuerden, no se le olvide, filisteos, amonitas, representan, bendito hermano y bendita hermana, hoy, proféticamente, a nuestros enemigos, a Satanás, a las iglesias adversarias, a los que están en contra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y tratan a los que tenemos vida, a los que hemos huido, a los que estamos en la cruz, de engañarnos con palabras persuasivas para bajarnos de la cruz, sobre todo a los discípulos, a los que todavía no tienen un conocimiento, un crecimiento. Para eso el pastor, para eso la iglesia, para cuidar. Pero bueno, ellos ya tenían muchos años de no haber ganado una batalla. Recordemos que Elí, Ofni y Fines principiaron el pecado, y que habían pasado ya muchos años hasta que Dios había puesto a Samuel, los había perdonado, pero aún así no habían ganado guerra. Ahora subió Nahas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, contra un grupo de judíos en Galaad. Y acampó, pues es que iba con muchos hombres, obviamente, iba con muchos hombres. Acampó, y todos los de Jabes, de ahí de Galaad, dijeron a Nahas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Mire, voy a profundizar esto, bendito hermano y bendita hermana, del servicio y de lo que Dios nos quiere decir aquí. Si Dios me lo permite, lo voy a profundizar. Primero, vamos a poner de ejemplo una historia en el libro de los Reyes de David y de Goliat. Goliat, un gigante de los filisteos, precisamente de los adversarios, como estamos viendo aquí. Todo el escuadrón, todos los guerreros del pueblo de Dios que salía a la guerra, hombres valientes, salía este varón porque estaba todo el ejército de Dios, de Israel, de un lado, y del otro lado estaba todo el ejército de los filisteos. Salía este gigante de más de 3 metros a decir que para qué la guerra, que hicieran un trato, les proponía, ¿verdad? Dice: tomen a su mejor guerrero que ustedes tengan y que pelee contra mí. Y si me gana, nosotros, ponga atención, seremos sus servidores. Pero si yo le gano, ustedes van a ser nuestros servidores. Aquí empezamos la enseñanza y vamos a profundizar.
Nosotros los seres humanos, aquí en el planeta Tierra, a los que conocemos la verdad, a los que conocemos la Biblia, o somos esclavos de Satanás, servidores de Satanás, o esclavos de Cristo y servidores de Cristo. No hay para más. Aquí todos los seres humanos, desde que Dios creó al ser humano, está el mal y está el bien. Y nosotros somos obreros, esclavos, ya sea de Satanás o ya sea de Cristo Jesús. No hay para más. Así, todos los que están gobernados, no con esta ley, no con la cabeza de Cristo, llámense cristianos falsos o que nunca han conocido a Dios, tienen un gobierno que los lleva y los aleja de Dios, tienen un gobierno con una obra que los tiene esclavizados y los tiene en una obra sirviendo en una obra infructuosa al diablo y a Satanás. De igual manera, nosotros, los que hemos tenido el privilegio de Dios, de haber sido llamados y de que Dios nos haya dado el discernimiento de escoger entre el bien y el mal, los que decidimos morir al mundo, los que nos arrepentimos, hoy somos sirvientes de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué hace un sirviente de Cristo Jesús y qué hace un sirviente del diablo? Un sirviente de Cristo Jesús va a dar testimonio de la verdad, de la vida, de la libertad de Cristo. Y un siervo del diablo va a matar, va a robar, va a engañar. San Juan 8:44, Jesús decía a su sacerdocio, a su pueblo: ustedes son de su padre el diablo, porque los deseos de su padre, en pocas palabras, ustedes están al diablo y tienen el sentir del diablo, porque los deseos de su padre, ustedes lo tienen. Él ha sido homicida desde el principio, homicida, matar espiritualmente, engañar, y no ha permanecido en la verdad. De igual manera, todos estos falsos cristianos, aunque tengan la Biblia, no permanecen en la verdad, porque para poder tener la verdad se necesita ser santo, se necesita tener el Espíritu Santo para que tenga yo discernimiento de la verdad. Y si yo peco, conflicto al intérprete, al que me da entendimiento de esta bendita palabra. Por eso dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, ha sido el homicida y no permaneció en la verdad. Y cuando habla de suyo y es padre de toda mentira. Así de igual manera, ¿verdad? Estos siervos del diablo hablan de suyo propio porque nada han visto. Traducen y tuercen las escrituras y nada han visto. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Ahora, por ejemplo, la mayoría de los hijos del diablo se han multiplicado. Son muchos. Yo le he dicho, y me atrevo a decir delante de Dios, y que Dios me castigue si le digo alguna mentira, hermano, que a nivel mundial, oiga lo que le voy a decir, si usted quiere creer, crea, ¿eh? Y si usted tiene dudas, ahí están los teléfonos, yo le hablo con la Biblia, con la verdad. En estos tiempos que estamos, en el 2025, de noviembre del 2025, este sábado, a nivel mundial, está la apostasía. A nivel mundial, el 98 o 97% de los que se jactan de ser cristianos son hijos del diablo. Y solamente un remanente muy pequeño a nivel mundial está en la verdad. Un remanente muy pequeño. No lo digo yo, lo dice la bendita palabra. Así que se han multiplicado los hijos del diablo. Y la mayoría de estas congregaciones disfrazadas de ángeles de luz están en contra siempre de la cruz, de la muerte, de la santidad, de la perfección. Están en contra y engañan que la salvación no se pierde y enseñan a ser siervos del diablo, a trabajar en el mundo. Es lo que enseñan. Lo que menos enseñan es que fuimos comprados para una consagración, que aquí somos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, que aquí es una preparación, que va a haber un juicio, y enseñan a perder el tiempo
para que no se preparen. Ahora bien, yo alguna ocasión, al ver tantos que me rodeaban, porque ahora puedo entender la palabra, porque me ha pasado todo esto. Cuando el salmista 119 ora y pide, así como yo le he pedido a Dios siempre, Señor, líbrame de los hombres violentos, así como a Cristo Jesús lo rodeaban, así como a Cristo Jesús lo incitaban a bajar de la cruz, así de igual manera a este su siervo, desde un principio, la mayoría de las congregaciones que se decían cristianas que me conocían, estaban en contra mía y querían jalarme, pero para hacerme participante de sus riquezas, de su fama y de su poder, a cambio de predicar mentira, a cambio de predicar lo que ellos querían que yo predicara. Y estuve a punto de ser engañado, porque yo dije, son muchos, es la mayoría, creo que yo estoy mal, pero por la misericordia de Dios, Dios nunca me abandonó, no desampara al justo, y me consoló y me dio la verdad. Y hasta ahorita, bendito hermano y bendita hermana, permanezco. Así que si yo hubiera hecho alianza con ellos, si yo hubiera aceptado, porque venían a intimidarme, porque nosotros, cuando yo empecé el privilegio a los 3 o 4 años de que Dios me empezó a utilizar para su obra, que éramos una congregación como de 23, 24, todas las congregaciones que habían alrededor, que eran varias, se juntaban y iban a querer engañar, a quererme separar y a ofrecerme, de veras, hermano, yo se lo digo delante de Dios, a ofrecerme, usted es pastor, véngase para acá, dice mi representante que lo va a hacer participante de los diezmos, de ofrendas, pero usted tiene que predicar esto y el otro. Entonces, si yo hubiera accedido, hermano, hubiera sido siervo de ellos, como dice también en el Nuevo Testamento. Fíjese bien cómo dice, que nosotros somos siervos de la voz que obedecemos, sea para muerte o sea para vida. Recordemos, y le vuelvo a repetir, yo anteriormente tenía un Señor y le servía a un Señor. Nací en carne, nací con pecado, y todo ese tiempo yo nada más tenía una sola voz y una sola sabiduría, que aprendí del mundo y de mis padres, y que mis padres no tenían el conocimiento porque fueron católicos como yo, y no juzgo, porque yo también fui un padre que no enseñé a mi hijo por estar muerto en ignorancia, y nada más tenía una voz, y por naturaleza era esclavo, estaba cautivo en el mundo y nada más escuchaba una voz. Cuando tuve el privilegio de que Dios me escogiese y tocase mi corazón y me resucitó y me despertó mi espíritu, tuve la riqueza de escuchar la voz de mi rey cuando escuché el pacto y lo acepté como Señor y como Rey de mi vida. Entonces Él me empezó a hablar y me empezó a decir que yo no obedeciera otra voz extraña que no estuviese saliendo de la boca de Dios y de Cristo, que es la Biblia. Lo empecé a hacer, muchos me llamaron fanático, muchos me llamaron legalista, muchos me dijeron que utilizara también mi razonamiento, mi pensamiento, y no. En Romanos dice que todos los que han usado su razonamiento, Dios los ha dejado entenebrecidos. Que nosotros tenemos la cabeza de Cristo Jesús. Que si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Que toda sabiduría, toda enseñanza y todo consejo que no esté en la Biblia y que venga con concordancias y que sea transparente para nosotros, no es de Dios. Que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte. Así, bendito hermano y bendita hermana, a cualquiera que le hace caso a una voz extraña, cuando se acercan disfrazados de luz, ¿verdad? Cuando se acercan con espada, cuando acampan, cuando nos rodean, como a Cristo Jesús de igual manera dice, Señor, me han rodeado todos los de Basán, hombres violentos, porque el acampar es que nos vienen a rodear,
porque la obra del diablo es ir con los que guardan los mandamientos de Dios, como dice en Apocalipsis capítulo 12, que Satanás sabe que le queda poco tiempo y se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. Así lo dice literalmente. Esa es su obra, ese es su trabajo. Así que Dios está buscando esclavos, está buscando servidores, está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le sirvamos. Y Satanás está tratando de buscar y engañando a servidores en carne, a servidores engañados y a servidores que estén totalmente en contra, como los hombres perversos que vimos, y no quieran pagar el pacto ni el compromiso y la deuda que nosotros tenemos en este bendito camino. Así que yo también le puedo decir, bendito hermano y bendita hermana, que muchos de los que tuvieron temor, muchos de los que tuvieron miedo, porque decían, esta es la mayoría, hagamos mejor pacto con ellos, hermano, mejor vámonos a aquella iglesia, mira, aquí nada más somos 20, somos 10, hermano, allá son 100, son 200, acá están mal, mejor hagamos pacto con ellos. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, Goliat y David. Por eso decían, si nosotros ganamos, ustedes van a ser servidores de nosotros. Ahora, servidor ya le dije lo que es. De igual manera, muy importante seguir concordando estas enseñanzas, porque vamos a poner de ejemplo a Esaú y a Jacob, hijos de Isaac y de Rebeca. Estos únicos dos hijos que tuvo Abraham con Rebeca. Esaú fue el primogénito, pero sabemos que como una sombra de lo que iba a venir, Esaú pecó, dándonos a conocer Dios también hoy en el Nuevo Testamento las enseñanzas que a eso conlleva. Cambió su primogenitura por un plato de lentejas que son los deseos de la carne. Y de igual manera se unió en yugo desigual con una mujer que no era de su parentela y pecó y perdió la primogenitura. Mas Jacob llevó la bendición. Y una vez que llevó la bendición, Isaac, ya siendo viejo, le dijo muy claramente a Saúl, aunque procuró con lágrimas la primogenitura, ya no, y le dijo, tú, Esaú, y toda tu descendencia van a ser servidores de tu hermano Jacob y de toda su descendencia. Ya enseñándonos Dios también, porque ahorita lo voy a profundizar hablando de esto, a lo que conlleva. Ahora bien, los hijos del diablo, esas iglesias, ¿son servidores míos? ¿O yo les sirvo? No, ellos me sirven a mí. ¿Cómo me sirven ellos? Muy bien, Dios, ¿por qué los permite? ¿Para qué permitió al diablo aquí? ¿Para qué permite Dios que nos da libre albedrío que los que no crean se conviertan en opositores y en enemigos nuestros? Muy bien, ellos, mientras son utilizados por el diablo y Dios lo permite para venirnos a probar, para venir a probar nuestra fidelidad, para venirnos a probar el amor, para venir a probar si amamos de todo corazón a Dios y a Cristo y no nos bajamos de la cruz con sus engaños, con su mesa, con sus tentaciones. Porque claro que Satanás está lleno de riquezas engañosas, pasajeras, y las ofrece y las da. Sí, las ofrece y las da, hermano. Sí, y a muchos ha engañado. Y utiliza precisamente Satanás a estos, sus siervos, para que si me llegan a engañar, sea yo uno más de ellos y sea un instrumento ya del diablo, para entonces ir a bendecir yo, ya maldito, a los que verdaderamente han huido y ser una trampa para tratar de matar. Espero. Ahora, ahí están los teléfonos. Usted tiene cualquier duda, hermano, yo le profundizo, con muchos versículos bíblicos. No crea que nada más con uno, no. Pero si usted
es un cristiano, sabe de lo que estoy hablando. Así que o servimos a Cristo o servimos a Dios. Y todos los que han regresado para atrás, todos son servidores míos. Servidores que Dios utiliza para que me peguen en la mejilla y yo ponga la otra. Para que me pidan el manto y le dé también la túnica. Para que cuando me pidan un vaso de agua, le dé un vaso de agua. Así, bendito hermano y bendita hermana, en pocas palabras, son nuestro gimnasio para ir creciendo espiritualmente mientras ellos van amontonando ascuas de fuego para una perdición eterna. Bueno, entonces dice ello. Ahora, aquí está profetizando muchos que temen, ¿verdad? Porque ¿qué pasó con Goliat, este gigante? ¿Qué pasó con toda la guarnición que había en aquel entonces de hebreos? ¿Qué pasó? Que cuando salía el gigante estaban muertos de miedo. Y mejor hagamos alianza. No, mejor haga. Y así, 40 días estuvieron temblando a las amenazas de Goliat. Y si no es por Dios y por David, por el rey David, que todavía no era rey, porque eso lo vamos a ver más adelante, cuando Saúl peca, vamos a ver su pecado de Saúl, ¿sí? Y cómo Dios se hace de otro rey llamado David. Y siendo un muchacho todavía, no un niño, un muchacho ungido ya por Dios, él y estando conforme al corazón de Dios, salió a retar sin miedo, no le tuvo temor, no le tuvo miedo. Como de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, aunque sean la mayoría de las iglesias que sean del diablo, mientras Dios esté conmigo, no le tengo miedo a los gigantes. Porque ver a un gigante es tenerle miedo, no, hermano, no. Muchos ven a Satanás y ven como un gigante cuando estas congregaciones vienen a decir que eres salvo, que te pongas a trabajar, que es imposible llevar la cruz, que es imposible eso, que Dios es amor, etc. Y te vienen a intimidar para que dejes este camino y te vienen a engañar. Y muchos hacen alianza con ellos. Bueno, dice en el versículo, y ponga atención, y Naas, amonita, le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. Todo con simbolismos, hermano. ¿Qué representa bíblicamente el ojo? El ojo espiritual. También por eso los masones y Satanás utilizan un simbolismo de un ojo en un triángulo, el ojo que todo lo ve. Pero bien, bíblicamente, ¿qué es el ojo? ¿Y en dónde viene esta enseñanza del ojo? Muy bien. La bendita palabra de Dios cuando vino a mi vida me dijo que yo estaba ciego, que yo no veía nada. Yo no podía ver la luz, yo estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Cuando Dios, por medio de Cristo Jesús, tuvo el privilegio de que me diesen vida, de que me resucitasen, entonces no pude ver claramente, sino me convirtió de un cabrito a una ovejita, porque cuando Dios utiliza simbólicamente a los animales es por algo. Si usted escudriña en la ciencia médica, una ovejita, digo en la ciencia veterinaria, una ovejita es semiciega. Una ovejita no ve claro. En los animales, de verdaderos. Una ovejita, por eso tienen campanita para no perderse. Por eso la oveja conoce la voz de un pastor que los pastorea. Aquí, por ejemplo, en México, hay un estado colindante a la Ciudad de México que está muy cerquita, que es el estado de Hidalgo, que yo saliendo aquí, como estoy en la zona norte, en 40 minutos ya estoy en el estado de Hidalgo. Usted empieza a ver en la carretera cómo, porque ese estado es muy conocido por sus pastores
y por sus ovejas. Entonces usted empieza a ver cómo hay muchísimas animalitos de ovejas juntos pastando y está el pastor todavía. Aquí en México todavía se ve mucho eso. Entonces las ovejitas son semiciegas y escuchan o conocen la voz de su pastor. La escuchan, ¿sí? Y la conocen. Porque cuando no conocen y una voz les quiere guiar, no van. De igual manera, así nos dice en la bendita palabra, que todo el que ha entrado por la puerta del redil, la voz del pastor escucha, ¿verdad? Y puede ver. Entonces, bíblicamente la vista espiritual es cuando yo me voy discipulando, se me va quitando lo borroso de la vida y voy empezando a ver cada vez mejor. Y la vista espiritual es el discernir entre el bien y el mal. Es poder ver las señales espirituales, poder tener la vista arriba, poder ver a Cristo, poder ver la luz, poder ver a Dios por medio de su fruto. Poder entender este bendito camino, poder discernir entre el bien y el mal. Esa es la vista espiritual. Ahora, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que usted se quede ciego. Hablando del ojo derecho, voy a poner otra cita bíblica para concordar. En los evangelios dice la bendita palabra que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, que te lo saques mejor. Pero más vale que se pierda un miembro a que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. Entonces, ¿a qué se refiere ahí en San Mateo? Del ojo de la carne, hermano. Porque el ojo de la carne, si yo, como la esposa de Lot, volteé al mundo y no puedo poner mi mirada en las cosas que no se ven, dice Dios que mejor me saque ese ojo de carne, ese ojo maligno, con la fe, con arrepentimiento, con pedirle perdón a Dios, con oración, con consagración, con practicar los mandamientos, porque no es por obras. Si yo hago la voluntad de Dios, tengo el poder para poderlo hacer. Entonces, puedo dejar las concupiscencias y puedo poner mi vista allá arriba, la vista del ojo espiritual. Así de igual manera, aquí no está hablando del ojo de carne, aquí está hablando del ojo derecho, porque también cuando dice derecho, habla de fuerza, tanto o de Satanás en la carne como espiritual. Entonces, yo puedo ver el día de hoy, puedo ver a Cristo, puedo ver el camino, puedo ver la luz. ¿Qué quiere Satanás? ¿Qué quiere su iglesia? Quiere quitarme el entendimiento, quiere dejarme ciego para que me guíe un ciego, como dijo Cristo Jesús. Ustedes son ciegos, guiando a ciegos, porque ellos ya no tienen ojo. Entonces, dice, y que esta afrenta la lleven en todo Israel, porque eso es lo que quiere Satanás, que todo el pueblo de Dios se quede ciego. Y vuelvo a repetir, ustedes dicen, bueno, quedan tuertos, va a quedar el ojo izquierdo. El izquierdo representa debilidad, hermano. Siempre que Dios nos habla de la diestra, empezando con ejemplo a Él, representa el favor de Dios. Si nosotros permitimos hacer alianza con una iglesia que nos engañe y que nos baje de la cruz, ya está el precio escrito por Dios y no por mí. Yo quiero ir a que me rasquen el oído, la condición es que me sacan el ojo. Y muchos que han ido a experimentar, muchos que han sido incrédulos, que se han ido a esas congregaciones o que andan como niños fluctuantes escuchando por un lado enseñanzas, por otro lado enseñanzas, y no, están en el que llegó a sus vidas con la verdad y tuvieron una verdadera resurrección y no permanecieron ahí. Dios les da este fruto y ya no pueden ver, porque eso es lo que estamos viendo. Bueno, dice ahí, entonces cuando les dijeron, porque todo es simbólico, es una sombra, entonces los ancianos de Jabes les dijeron, danos 7 días
para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti y haremos pacto. Danos 7 días. Y todo profético, todas las historias que Dios permitió en el Antiguo Testamento, recuerde que es una sombra de lo que iba a venir o de lo que hoy vivimos el día de hoy. Una sombra. Entonces, fíjense, los ancianos, ¿quiénes representan? El Sanedrín, los sabios. Dijeron, danos 7 días. ¿Qué representa el número 7? Lo de arriba. Recuerde, el 7 es de arriba, el 6 es de abajo. Cristo está arriba, Satanás tiene su trono aquí abajo. El 7 espiritual, el 6 terrenal. El 6 de carne, el 7 espíritu, de arriba. Ahora, 7 días. Estamos entonces profetizando de la llegada de Cristo Jesús. Fíjese bien, le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. De igual manera, ven, hermano y hermano. Aquí claro que vamos a ver a Saúl ya puesto por rey, profetizando a Cristo Jesús. De igual manera, muy importante lo que le voy a decir y lo que vamos a profundizar aquí en este versículo 3 al final. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni la India, ni Corea del Norte, ni ningún país de los más poderosos que tienen todas las riquezas y tienen las armas más poderosas para destruir al mundo, pudieron librarse del diablo, de Satanás y del engaño. Ni pueden librarse, ni con su sabiduría. El único que nos pudo salvar, por eso se le llama el Salvador. Por eso Jesús significa Salvador. El único que nos vino a salvar de esa cautividad, de esa esclavitud que tuvimos desde que el ser humano fue hecho en el Edén y que éramos de Dios. Pero cuando entró el pecado al mundo por ese hombre y por el pecado entró la muerte, entró el imperio del diablo sobre los seres humanos. Y durante siglos, durante milenios, no pudieron librarse de ser servidores del diablo. Ahora, Cristo Jesús nos vino a sacar de la cautividad, nos vino a sacar de la dura servidumbre, como el primer pueblo. ¿Qué pasó con Faraón? ¿Qué pasó cuando este pueblo sirvió a 430 años en esclavitud? ¿Qué pasó? ¿Quién los libertó? ¿Moisés? No, fue Dios por medio de Moisés. Y si no hubiera sido Dios por medio de Moisés, dígame usted, ¿quién nos hubiera podido libertar de un imperio poderoso en aquel entonces, donde era imposible que cualquiera de las naciones que en aquel entonces rodeaban Egipto, ninguno tenía los carros, ni la caballeriza, ni las riquezas, ni el poder que tenía esta nación? Como de igual manera, Satanás es el rey, tiene su trono aquí abajo, tiene poder, y ningún ser humano tiene la sabiduría, ni tampoco tiene el armamento para poderse librar de esa esclavitud en que están todos los días en una obra infructuosa. El único que nos puede libertar es Cristo, y eso fue cuando vino el número 7, cuando vino el amor de Dios, que mandó a su Hijo a vencer a Satanás y nos libertó para que no estuviésemos ciegos, y nos libertó. Entonces aquí vamos viendo, y de igual manera vamos a aprender estas dos enseñanzas. ¿Qué dijimos que representa este rey que Dios puso? Primeramente, una profecía
de nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a libertarnos, y de igual manera representa a la iglesia que Dios ha puesto el día de hoy, porque hoy nosotros tenemos el poder por medio de la presencia de Dios y por medio de la verdad, para que a los mansos, a los humildes, a los que consultan a Dios, no sean engañados, no tengan temor y sepamos que tenemos un Rey poderoso que vino a libertarnos con la verdad. Bueno, dice en el versículo 4, llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Pues sí, porque ¿qué nos da a entender Dios? Mire, hermano, yo le digo algo. Yo prefiero, fíjese bien lo que le voy a decir, 1,000,000 de veces morir en mi cuerpo que morir espiritualmente, que quedar ciego, que quedar otra vez bajo el yugo de Satanás. Como dice la bendita palabra de Dios, más vale un día con Dios que 1000 días con las riquezas temporales y sin Dios. Como yo digo, Señor, que se vayan todos, menos tu presencia. Señor, que me falte todo, menos el Espíritu Santo de Dios. Así que bendito hermano y bendita hermana, la mayor riqueza que nosotros tenemos como seres creados, porque para esto fuimos nosotros diseñados, es el amor de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Cristo. Por eso lloraban, porque aquí meditemos, porque la bendita palabra nos enseña meditar, de día y de noche, meditar. No pasen al siguiente versículo. ¿Qué nos quiere decir Dios? Por eso, bendito hermano y bendita hermana, todos los que han sido engañados, todos los que ya no tienen ojos, todos los que son ciegos, están en una maldición horrible. Y, vuelvo a repetir, ¿cuál es el fruto de que son servidores del diablo y de ellos? ¿Cuál es el fruto? Pues que todos los días se levantan a una obra infructuosa, que todos los días están en una obra que les da a cambio dinero, poder, fama y aplausos del mundo y reconocimientos del mundo. Menos en la cruz, menos en esta obra. Esos, los que tienen ese fruto, son esclavos del diablo y no de Cristo Jesús. Pero ellos se lo buscaron. Ahora, dice, cuando escucharon esto y mandaron mensajeros, llegó a oídos de Saúl. Y aquí Saúl, que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Porque en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, como ya se lo había dicho y se lo vuelvo a confirmar, tenían una obra de ser agricultores y también de estar en el campo apacentando al ganado, apacentando. No tenían otra obra. ¿Y qué significa eso como una sombra? El campo hoy representa lo que perdió Adán y Eva. Ese huerto que es ir a sembrar, es ir a regar, es ir a cuidar, es apacentar a las ovejitas en lugares de delicados pastos, en lugares donde hay agua, ir a apacentar, ir a cuidar, ir con los bueyes, ir que hagan el campo, estar con una iglesia. Ahora, entonces, aquí estamos viendo que este varón ungido, como ya lo habíamos visto también, como una sombra, que andaba buscando las arnas de su padre, y vimos ese fruto, el por qué Dios lo hizo rey. Ahora, Saúl, que venía del campo,
coma, venía del campo. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que hoy un representante, un rey, no tiene otra obra más que la herencia que Cristo Jesús nos trajo, que es el campo, que ya le he dicho yo como una sombra, lo que es ir a arar, lo que es ir a sembrar, lo que es ir a cuidar, etc. Ahora dice, tras los bueyes, ahora en el campo, los bueyes que representan la iglesia, tras los bueyes, ahora venía Saúl de ahí, y dijo Saúl cuando vio todo el pueblo, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, que aprendemos aquí, mire, todas las ocasiones que el enemigo, que el adversario me ha querido intimidar, yo voy y le lloro a Cristo. Voy y le imploro a Cristo. Voy y soy pobre de espíritu. Como no nada más yo, también David, todos los varones clamaban, suplicaban. Por ejemplo, David decía, Señor, líbrame de los hombres violentos, líbrame de los que buscan mi vida, líbrame. Y le suplicaba a Dios. Porque nosotros, los verdaderos siervos, no nos jactamos de decir, a mí nadie me va a engañar, yo conozco la Biblia, yo la conozco bien. No, hermano, no, yo no confío ni en mí mismo. Como dijo Pablo, yo no confío ni en mí mismo. En todo momento ruego, en todo momento clamo, en todo momento pido, en todo momento lloro. Ahora, muy importante, la oración a Cristo. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él. Recordemos que ya estaba ungido. Y recordemos que cuando Dios pone a alguien, hermano, toda decisión, todo lo que Dios nos permita para edificación de su pueblo, todo lo que Él ponga por medio de su Espíritu Santo es para su gloria. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Fíjese bien, vino el Espíritu de Dios con poder, con poder. Y Él se encendió en ira en gran manera. Ahora, ¿ese sentir fue de Saúl? No. ¿Ese sentir de quién fue? De Dios, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es de Dios? Yo le voy a explicar esto. Tengo 35 años. Estoy casado y tengo una niña hermosa que Dios me mandó de 2 años. Que ya aprendió a caminar y que empieza a aprender a hablar. Hermosa y bonita. Y veo a alguien que la quiere robar, que le quiere sacar los ojos, que la quiere maltratar, y ella es la niña de mis ojos. De igual manera, la bendita palabra nos enseña que el pueblo de Dios somos la niña de sus ojos cuando no pecamos. Como este pueblo recuerde que se habían arrepentido y habían aceptado el pacto para poder tener este rey. Sí, habían hombres perversos que vamos a ver más adelante qué les va a suceder, porque ahí no se queda esto. Entonces, si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Hay uno que le quiere hacer daño a tu niña, le quiere sacar los ojos, le quiere cortar los oídos, le quiere cortar la lengua, me lleno de ira, de igual manera como padre. Así es el amor de Dios contra las iglesias adversarias y contra Satanás. Que claro, cuando clamamos nosotros al Rey, cuando le pedimos a nuestro Rey que nos guarde y nos proteja, que es lo que vamos a ver. Y con poder vino el Espíritu Santo sobre Saúl y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes,
les cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Ahora, fíjese bien. Jehová de los ejércitos es su nombre. Bíblicamente, nosotros somos sus escuadrones. Somos guerreros, hombres valientes, diestros para la batalla. Y aquí, en este camino, no se permiten cobardes, porque los cobardes y los incrédulos, su lugar y su parte lo van a tener en el lago que arde de fuego, que es la segunda muerte. Timoteo. ¿Cómo le escribe Pablo a Timoteo en esas cartas? Le dijo: milita y pelea la buena batalla, porque tú eres un soldado. Así nos dice, que peleemos la buena batalla, nosotros, que peleemos. Que nos pongamos el yelmo, la coraza, el escudo, la espada y el calzado, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que salgamos a la batalla. Así, bendito hermano y bendita hermana, de igual manera, a todos aquellos que hemos recibido el pacto y hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y todos los que hemos tenido un crecimiento, porque los que salían a la guerra en el Antiguo Testamento eran jóvenes, todos los que han tenido un crecimiento ya y no contienden ardientemente por la fe, y no enfrentan al diablo con la bendita palabra, y no defienden la cruz de Cristo, ni derriban argumentos ni fortalezas, y no hablan, y se quedan acobardados, y mejor se avergüenzan y no dan testimonio. Entonces, fíjese lo que está diciendo: tomó unos bueyes, los mató y los despedazó, y lo mandó un cachito de carne a cada uno, y dijo: así se hará con el que no cumpla con el pacto, porque yo les dije, dijo Dios, yo les dije por medio de Samuel, que si querían un rey, iban a correr delante del carro, delante del rey. Yo se los dije, ahora cumplí la palabra. Porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar alrededor del mundo, a pelear. Y vuelvo a repetir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Para que nosotros, y ya le dije lo que es salir a la guerra, porque hoy hay muchos cobardes. Hoy llega una iglesia, ¿verdad? Fíjense en lo que le voy a decir, ponga mucha atención. Alguna ocasión aquí, algunos hermanos, algunas hermanas, que en su momento Dios levantó y llegaron a tener la presencia de Dios y un ministerio, fueron generalmente gente pobre, gente sin escuela, gente que vimos el poder de Dios y hablaban con denuedo. Pero cuando llegaba un representante de Satanás con una profesión también, y hablando con palabras del mundo elegantes, y vistiendo con un traje, y llevando una congregación de 100 o de 90 personas, cuando estos varones que sabían la palabra lo veían, se avergonzaban, hermano. No eran capaces de decir: usted cállese, hijo del diablo, usted no predica la verdad, usted está engañando, usted es hijo del diablo, haga frutos dignos de arrepentimiento, y porque hoy le saco la palabra, usted dice esto, y no los enfrentan. Entonces, aquí, hermanos, se necesitan hombres de guerra, hombres que no sean cobardes, hombres que vayan a destruir argumentos, que vayan a destruir fortalezas, como dice en Judas, en la epístola de Judas. Dice: contiendan ardientemente, porque ese capítulo de Judas habla proféticamente de los falsos representantes, del fruto que tienen. ¿Y cómo empieza Judas? ¿Cómo exhorta Dios por medio de este varón al pueblo? Contiendan ardientemente contra
los que se levantan con el conocimiento. Y esto es salir a la guerra. Ahora, si yo soy cobarde, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué va a hacer Dios con los cobardes? Bíblicamente, los va a destazar, hermano. Los va a dejar en carne. Los va a hacer carnitas como aquí. Porque estamos viendo esta bendita palabra como una sombra de lo que hoy significa esto. Entonces, los mandó en pos de todo el pueblo. Y así dijo, así hará con los bueyes del que no saliese en pos de Saúl, porque hoy salimos en pos de Cristo Jesús como guerreros, y en pos de Samuel, que representa a la iglesia también. Dice, y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo. El temor. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es lo dice en Proverbios 1:7. Ahora, ¿qué es el temor? Que yo me acerqué a un Dios que me intimida, que me está asustando en todo tiempo. No, yo ya le he hablado de eso, bendito hermano y bendita hermana. Nosotros tenemos todo para ir a pelear. Y el temor es ¿verdad? Que el pacto que vino a establecer Dios por medio de Cristo Jesús, a los que lo aceptamos con conocimiento, sabemos que fue para ser instrumentos y para ir a una batalla, y que en la batalla Dios nos adiestró y nos dio un espíritu no de cobardía sino de valentía, y todo aquel que se guarda el talento y que es cobarde como aquel que dice, ¿verdad? Yo guardé el talento, aquí está, porque tuve miedo, porque conozco que eres hombre fuerte. Entonces le va a decir, siervo inútil, échenlo afuera y denle este talento al que tiene 10, al que tiene más. Porque Dios nos habló para esto. Esta es la obra, hermano, dar testimonio. Ir con la espada, que es la sabiduría de Dios. Entonces, hoy, muchos que no enfrentaron, que tuvieron miedo a los fariseos, que tuvieron miedo a esas congregaciones falsas, algún día Dios, bueno, más bien ya los dejó destazados, ya están muertos, hermano. Por eso, yo le digo, para gloria de Dios, porque yo estoy exaltando a Dios. En su momento yo le daba testimonio de 4 o 5 congregaciones que estaban alrededor de mí, que tenían mucha gente, que estaban en contra, y en todo momento Dios me permitió enfrentarlos con la Biblia, con enseñanzas para taparles la boca y taparles el hocico, porque Satanás tiene hocico. ¿Y sabe qué hicieron? Dios me protegió. ¿Sabe qué hicieron? Mejor se retiraron después, y todo el tiempo que estuve ya mejor no atacaron, ya mejor. Porque Dios bendito, hermano, tenemos a Jehová de los ejércitos, pero nosotros vamos a contender ardientemente por ahí, no les vamos a tener miedo. Entonces, todo esto es una sombra de lo que iba a venir. Bueno, entonces dice, así haré con todo el que no quiera, ¿verdad? Y cayó temor sobre Jehová, sobre el pueblo, fíjense bien, y salieron como un hombre. ¿Por qué? Cuando Dios nos permite ver el fruto de su ira, por decir, Dios nos pone como ejemplo hoy en el Nuevo Testamento de cómo dejó a Sodoma y a Gomorra, de cómo perecieron en el diluvio, y gracias a esas historias, gracias puedo conocer a Dios, gracias a que Dios me ha permitido ver también cómo ha dejado a los prevaricadores, cómo ha dejado a los que recibieron el pacto y no prevalecieron. Eso, cómo los ha dejado Dios, la ira de Dios, cómo los ha destrozado, eso me ha causado un fruto de temor. Ahora, dice, y salieron como un solo hombre. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, me voy a quedar, no voy a terminar este versículo 7, ya lo enseñé casi todo, pero falta esto, salieron
como un solo hombre con el temor. Si Dios me lo permite, mañana lo voy a continuar porque se me ha ido la hora. Así que por lo pronto yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.